Mi nombre es Eden Alonso Carrero, de la sección T1 del segundo trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Voy a elaborar un corto audiovisual con el propósito de documentar un análisis crítico de la terapia Gestalt como parte de la actividad sumativa número 4 de la materia de Psicología General. En este análisis crítico nos embarcaremos en un viaje para analizar todos los aspectos de la terapia Gestalt. Comenzaremos por comprender su esencia, compararemos la terapia Gestalt con la psicología Gestalt, luego indagaremos en algunos ámbitos a los que se dirige la terapia Gestalt, los trastornos que puede abordar, profundizaremos en las leyes y principios de la percepción que sustentan el mismo enfoque, examinando los conceptos como figura, forma, semejanza, proximidad, buena forma, entre muchos otros aspectos. La terapia Gestalt es un enfoque psicoterapéutico que se centra en la conciencia del momento presente y en la experiencia vivencial, emocional, cognitiva y física del individuo. Busca la manera de ubicarlo en el aquí y en el ahora, y que a través de autoobservar las emociones y lo que sucede en su cuerpo físico pueda vivenciar y experienciar sus emociones. Es una terapia desarrollada, entre otros, por Fritz Perls, un destacado psicoterapeuta y analista alemán, que al respecto de la psicoterapia Gestalt expresa él mismo: la terapia Gestalt es una terapia experiencial, una exploración del momento presente. La psicología Gestalt y la terapia Gestalt son dos enfoques que, aunque tienen raíces similares, se aplican de manera distinta. La psicología Gestalt se enfoca en el estudio de la percepción y la cognición de la forma y que las personas lo organicen en su experiencia visual y mental. Mientras que la terapia Gestalt, por otro lado, trabaja con el entorno terapéutico para promover el crecimiento personal y la conciencia y la integración de las experiencias emocionales presentes del individuo. Existen grupos de personas que pueden encontrar especialmente útil la terapia Gestalt. Por ejemplo, las personas que experimentan dificultades para relacionarse con los demás, las personas con baja autoestima, las personas que sufren ansiedad o depresión, las personas que buscan un mayor crecimiento personal. En suma, la terapia Gestalt es una herramienta valiosa para cualquier persona que busque mejorar su salud mental y su bienestar emocional. La terapia Gestalt se ha utilizado efectivamente en el tratamiento de una amplia gama de trastornos y procesos biológicos del individuo, como ya se dijo, como la ansiedad, como la depresión, como trastornos de alimentación, traumas y dificultades en las relaciones interpersonales. Aunque no existe una lista detallada de todos los trastornos que pueden ser tratados con la terapia Gestalt, pues algunos de los más comunes incluyen que la terapia Gestalt puede ayudar a las personas con ansiedad a identificar y a gestionar sus emociones, puede ayudar a las personas con depresión a aumentar su autoestima, puede ayudar a las personas con baja autoestima a desarrollar una mayor aceptación de sí mismas, puede ayudar a las personas con dificultades en relaciones con los demás, para relacionarse con los demás, a desarrollar una mayor conciencia de sus necesidades y de su interrelación. Puede ayudar a las personas con trastornos de alimentación a desarrollar una mejor relación con su cuerpo y con la comida. En este aspecto, la terapia Gestalt, al igual que la psicología Gestalt, se basa en ciertos principios de la percepción para comprender lo que los individuos experimentan y organizan respecto del mundo que les rodea. Estos principios son fundamentales para el enfoque del terapeuta o el enfoque terapéutico Gestalt, ya que permite al terapeuta comprender cómo el individuo puede estar afectando sus pensamientos, sus emociones y su comportamiento. Algunas de las leyes o principios es, por ejemplo, la ley de la figura al fondo, la que establece que tendemos a percibir los estímulos como una figura destacada que está sobre un fondo, que son las otras figuras que no tienen importancia. O la ley de la pregnación, que establece que tendemos a percibir los estímulos de la forma más simple y organizada posible. O la ley de la proximidad,
que establece que tendemos a agrupar los elementos que están más próximos entre sí, o la ley de la similitud, que establece que tendemos a agrupar los elementos que comparten características similares, como la forma, el color o la textura. Los principios de fondo y forma, los elementos básicos de la percepción y las cualidades de la figura son conceptos fundamentales para comprender cómo percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea desde el punto de vista de la terapia Gestalt. Estos conceptos se basan en la idea de que la percepción no es una simple suma de estímulos individuales, sino que es una organización activa que en función de nuestra información sensorial el cerebro la acomoda. Ya en el principio de fondo y forma ya explicamos que es cuando la misma mente establece los estímulos como una figura que se destaca sobre otra serie de figuras que están en el fondo. En cuanto a los elementos básicos, pues la percepción son las unidades de pequeños elementos que podemos distinguir entre el estímulo. Ahora, con respecto a las cualidades de la figura, son características que distinguen a una figura del fondo de una figura que tiene mayor significado. Estas cualidades pues, pueden ser la forma, el tamaño, el color, el brillo, el movimiento o la textura. En lo que tiene que ver con las alternativas de la relación figura y fondo, desde el punto de vista gestáltico, se exploran alternativas en las relaciones de figura y fondo para ayudar al individuo a tomar conciencia de sus patrones, a los patrones de percepción y de cómo estos pueden estar afectando sus pensamientos. Entonces, algunas alternativas son lo que se ha conversado, por ejemplo, el trabajo con el enfoque figura y fondo, el trabajo con el enfoque del aquí y del ahora, revisar qué es lo que está sintiendo en el momento, la experimentación emocional del momento, o la alternativa de trabajos con sueños, que se considera una fuente valiosa de información, sobre todo información que está guardada en el inconsciente desde el punto de vista gestáltico. Otra cosa es la experimentación con roles, es el juego de roles, permitirle al paciente colocarse en la posición de otra persona para poder aumentar su autoconciencia de lo que está sucediendo, desarrollar la flexibilidad cognitiva, mejorar la comunicación interpersonal, establecer relaciones más sanas, en fin, todo un trabajo que le permite a la persona, al paciente en este caso, o al individuo, tomar conciencia de las cuestiones que le están afectando emocionalmente al momento. En la terapia Gestalt se le da un tratamiento específico a la figura fondo, el que se refiere a la exploración de cómo los elementos de la experiencia del individuo emergen como figuras prominentes que requieren atención y conciencia porque son las que más le están afectando, mientras que otros aspectos se mantienen en un segundo plano o es decir, se mantienen en el fondo. En la terapia Gestalt se trabaja con algunos principios, por ejemplo, lo habíamos mencionado anteriormente, el principio de semejanza, el cual se refiere a la tendencia natural a ordenar o a agrupar las percepciones según una categoría similar o un patrón del grupo, o el principio de proximidad, que se refiere a la idea de agrupar los elementos que están más cerca espacialmente, ya que pueden percibirse como relacionados entre sí, o el principio de la buena forma, llamado también o conocido también como ley de la pregnación, que juega un papel fundamental en la percepción y la organización de las experiencias y las emociones del individuo. En la terapia Gestalt se habla o se considera que somos seres relacionales, somos seres contextuales. Por consiguiente, el factor del que depende la percepción depende en gran medida del contexto y de la relación entre el individuo y su entorno. Dice Laura Peirce al respecto que la percepción en la terapia Gestalt se ve profundamente influenciada por el campo fenomenológico en el que se desarrolla el individuo y en su ambiente porque se entrelazan como una danza continua de influencia mutua, de interrelación mutua. Con respecto de las dimensiones del yo, la terapia Gestalt tiene un enfoque bien singular.
ya que considera que el yo tiene tres dimensiones principales: el yo físico, el yo emocional y el yo mental. Para sustentar esto debo citar a Nevis de 1990, que dice: el yo físico se refiere a la conciencia y la experiencia del cuerpo físico y las sensaciones físicas. El yo emocional abarca las emociones y sentimientos presentes en la experiencia actual, mientras que el yo mental se relaciona con los pensamientos, creencias y juicios que surgen de la mentalidad del individuo. Ya para finalizar, el enfoque que tiene la terapia gestal de la salud mental se entiende como un estado de bienestar en el que el individuo es capaz de mantener conciencia plena de su experiencia del momento, aceptar sus emociones y satisfacer sus necesidades de fondo, de manera creativa, de manera flexible y en el momento presente. El enfoque terapéutico de la Gestalt, y al finalizar este análisis crítico, pues podemos ver cómo esto es como un tapiz tejido con hilo de diversas perspectivas y de diversos enfoques, enfocando siempre la mirada holística del bienestar psicológico del individuo como un todo, incluyendo al contexto. El enfoque del aquí y del ahora, en la experiencia presente, pues nos invita a ser protagonistas activos de nuestro propio crecimiento, desafiando barreras del pasado y retando las ansiedades del futuro. En definitiva, la terapia gestal nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bienestar psicológico en este momento, respondiendo a una visión que trasciende la mera ausencia de la enfermedad y nos impulsa hacia un estado de plenitud y autorrealización presente. La terapia gestal, desde mi punto de vista, es una invitación a vivir el presente, a abrazar la totalidad de nuestra experiencia, de la experiencia que estamos viviendo ahora, y a convertirnos en los autores de nuestra propia realidad. Gracias.